Muy buenos días, mis amados amigos, hermanos, familia. Es un placer nuevamente poder pasar por aquí y compartir una palabra en meditando la palabra. Y en esta ocasión estaba meditando acerca de lo que nos dice Romanos 12:1. ¿Cómo fue que me vino ese texto bíblico? Pues estaba haciéndole el desayuno a mi mamá. En eso se me vinieron algunos videos a la mente que había visto, en la cual muchas veces nosotros evitamos, ¿verdad?, el criticar, pero estaba meditando específicamente en eso, que muchas veces somos piedra de tropiezo para otras personas que aún nos hacen traer pensamientos en las cuales sin darnos cuenta, pues caemos en el error de estar criticando o estar juzgando. Pero yo me ponía a pensar y le decía al Señor, Señor, cómo muchas veces nosotros somos piedra de tropiezo para otras personas, en las cuales nos queremos comparar al mundo, vestirnos como el mundo, comportarnos como el mundo, hacer las cosas que hace el mundo, porque muchas veces queremos vestirnos a las modas que están saliendo, comparándonos como el mundo. Y algo que venía a mi mente es como si nosotros estuviéramos diciendo, yo soy de ustedes, yo soy del mismo grupo de ustedes. ¿Por qué? Porque lo estamos mostrando con nuestras acciones, nuestros comportamientos. Y venía tanto pensamiento a mi mente y yo le decía al Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder estar como tú quieres que estemos y no seguirnos comparando o haciendo competencia con el mundo. Porque no solamente en el vestuario, sino que el comportamiento que muchas veces tenemos que no glorifican a Dios. Y mientras yo pensaba todas estas actitudes, todos estos comportamientos que se han estado viendo, el Señor trajo a mi mente Romanos 12:1, el cual decía presentar los cuerpos en sacrificio vivo. Y me fui a buscar la palabra y todavía un poquito del significado para que nosotros podamos entender qué significa, qué nos quiere decir Romanos 12:1, a lo que Pablo le decía, a verdad, a los cristianos. Y eso lo tiene como deberes cristianos, es un deber de nosotros. Y dice la palabra de Dios en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, mire, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no muerto, porque el que está muerto, ¿qué sacrificio puede dar? Ninguno. Ya no se tiene que forzar en nada. Pero ahí le dice, les ruego por la misericordia de Dios, porque Pablo estaba viendo la conducta que estaban teniendo los romanos, perdón, aquí la iglesia. Entonces podemos ver que por eso él le manda a decir a estos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y luego les empieza a dar las pautas. ¿Cómo? Dice santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a ir haciendo una pausa aquí. Primeramente, vamos a ver qué significa lo que Pablo le estaba diciendo. Primeramente, ¿qué es un sacrificio? Es necesario que nosotros sepamos que es un sacrificio para poder hacer las cosas correctas, porque muchas veces hacemos cosas que ni siquiera tenemos el conocimiento de qué es. Pero mira, buscando yo aquí el significado de sacrificio, dice que es ofrecer algo valioso a Dios. ¿Qué es aquello valioso para ti? En esto encierra tiempo. Dice
bienes o vida. Entonces podemos ver que muchas veces no sacrificamos el tiempo para dedicarle a Dios. Simplemente decimos, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. No le estamos dando tiempo a Dios. Entonces no nos sacrificamos en tener un tiempo para poderlo consagrar a Dios. Debemos de darle ese tiempo al Señor, aún en la oración, aún el tiempo para ir a una casa y hablarle a una persona del Señor. Estás tomando tu tiempo para poder hacer algo que le agrade al Señor. Muchas veces oigo personas que se oyen mal, pero que dicen, yo estoy invirtiendo tiempo aquí contigo. Sí, estás invirtiendo un tiempo con uno, pero ese tiempo te lo están pagando. Ese tiempo te lo está pagando el Señor. Y no tenemos que restregárselo a la persona diciéndole, mi tiempo es valioso y yo lo estoy perdiendo y invirtiendo aquí contigo. Porque en el Señor nada es en vano. Entonces no andemos con esa mentalidad pensando de que estás invirtiendo tu tiempo en una persona. No, ve a hacerlo con amor. Dedica ese tiempo porque dice aquí que estamos dedicando el tiempo a Dios. No se lo estamos dedicando a la persona, se lo estamos dedicando al Señor porque la palabra nos dice que en cuanto se lo hacemos a uno más pequeño, se lo hacemos al Señor. Entonces una de las razones que tenemos que sacrificar es el tiempo, pero tampoco restregárselo a una persona de que estás invirtiendo ese tiempo, porque esa persona lo sabe, que estás invirtiendo ese tiempo con ella o con él. Entonces simplemente haz de que ese tiempo sea un tiempo de calidad, donde la palabra del Señor siempre esté regando la vida de aquella persona. Entonces, no solo es dedicarle tiempo a Dios, sino que dedicarle tiempo también a tu prójimo, en llevarle una palabra, en hacerle un favor de tal vez llevarlo a algún lado porque no tiene raite, llevarlo a la clínica, pasarle a comprar algo, un mandado porque tal vez no puede salir, o si tú andas por la tienda, puedes hacer ese favor. Pero muchas personas ya no quieren invertir tiempo ni en el ministerio, ni tampoco en ayudar al prójimo. Entonces vemos que uno de los sacrificios que aquí el significado nos da es ofrecer algo valioso a Dios, el tiempo, los bienes. ¿Cuántas veces no nos queremos despojar de los bienes materiales? Que si a veces se está necesitando una colaboración para tal vez eh, darle a una familia, no nos queremos despojar de los bienes. Entonces vemos cómo los bienes también entra como un sacrificio porque te estás sacrificando algo que trabajaste y que lamentablemente personas no se quieren despojar así nomás. Entonces vemos que también dice o la vida, y la vida ya es algo personal en ti, sea físico o sea interiormente, sacrificar tu vida para el Señor. Y dice, es un acto de adoración. Todas estas cosas que menciona, dice que es un acto de adoración. Como decía aquí Romanos 12. Dice, obediencia o expiación por el pecado. En el Antiguo Testamento implicaba la matanza de animales como expiación, mientras que en el Nuevo Testamento representa la entrega personal, la obediencia y la adoración. Nosotros adoramos a Dios cuando nosotros hacemos estos actos. Dice que eso viene de la raíz hebrea que se llama korban. La palabra para sacrificio proviene de la raíz que significa acercarse, aleluya, indicando que el sacrificio es un medio para acercarse a Dios. Y en el Antiguo Testamento la expiación dice se realizaban sacrificios de animales, ya lo sabemos eso, los holocaustos, las ofrendas por el pecado, bajo la ley de Moisés para cubrir los pecados del mundo. El sacrificio de Jesús
se considera el sacrificio definitivo. Ya no se tenían que seguir haciéndose más sacrificio. Por eso dice que el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. Así que ya no tenemos nosotros en estos días que estar haciendo un sacrificio constante, como en la antigüedad que se hacía cada año para cubrir pecados. Pero Jesús no vino a cubrir, Jesús lo vino a quitar con su sangre preciosa. Y como Él quita el pecado, ya no tenemos que estar haciendo esos sacrificios. Pero ahora sí, venimos nosotros a hacer un sacrificio vivo en adoración, en gratitud a nuestro amado Señor. Por eso aquí dice que el sacrificio de Jesús se consideraba el sacrificio definitivo y perfecto que pone fin a la necesidad de sacrificios de animales, siendo Cristo la víctima en el altar. ¿Y qué es lo que hace Romanos 12:1? Dice que es una exhortación a los creyentes a ofrecer sus vidas como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo que significa consagración personal, obediencia y no conforme al mundo. Muchas veces no nos gusta cuando nosotros hablamos de estas cosas porque el ser humano no le gusta ser confrontado con aquello que no está haciendo bien. Y muchas veces no es porque queremos juzgar, no queremos sacrificar, sino que queremos que si somos cristianos, caminemos de la manera que Cristo quiere que caminemos. Entonces dice, sacrificio espiritual en día de hoy incluye la alabanza, la adoración, el compartir con otros, como les dije al principio, y las acciones de gracia. Debemos de ser agradecidos por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que meditemos en esta palabra. Hermano, sigue diciendo en el 2, no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, conforme a lo que dice atrás, ¿verdad? Pablo, en que nosotros presentemos nuestros sacrificios vivos y empecemos a cambiar nuestras actitudes, nuestro comportamiento, aún la forma de vestir. Nosotros tenemos que diferenciarnos al mundo. Cuando usted se viste de una manera o cuando usted actúa de otra manera, la gente automáticamente le dice, ¿verdad que tú eres cristiano? Porque a mí me ha pasado eso. A veces en el trabajo evito platicar mucho porque las conversaciones de ellos no son las mismas conversaciones mías. Pero cuando se acercan a platicarme o yo tengo la oportunidad de hablarles, pues yo empiezo, ¿verdad? A hablarles de cómo Cristo quiere que nosotros nos comportemos. ¿Por qué razón hay veces yo no participo en las pláticas de ellos o ellas? Entonces podemos ver que a veces cuando nos ven que nosotros no compartimos, automáticamente nos empiezan a decir, ¿verdad que usted es cristiana? Aún sin decir, ¿verdad? O hablarle de Cristo. Porque tu actitud o tu forma de expresarte cuando vas a compartir algo hacen ver la diferencia. Entonces, hagamos la diferencia en estos tiempos finales y no le sigamos diciendo al mundo, perdón, yo soy uno de los tuyos, porque lo estamos modelando con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de hablar, tal vez vulgarmente o chabacana, como decimos en Honduras, sino que nosotros empecemos a poner en nombre de Dios en alto. Entonces, vemos aquí que dice que para que nosotros podamos, ¿verdad? Tener este cambio y hacer este sacrificio como Dios quiere, agradable, tenemos que tener una renovación de la mente, tenemos que tener un entendimiento claro de lo que Dios, no de lo que el ser humano, de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cómo Él quiere que nosotros hagamos la diferencia en el mundo. Y la primera diferencia, ¿cómo la podemos hacer? El amor, dando amor. Y de ahí el Señor va a ir haciendo las transformaciones.
Pero para poder tener este entendimiento tenemos que renovar la mente. No estar siempre con una mente cautiva. No, 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 es que eso es religioso. No, que esto es aquí, que esto es acá. Tenemos que tener una mente renovada, transformada, nueva, donde sea el Señor que nos ministre, que nos enseñe. Por eso es muy importante que nosotros le digamos al Espíritu Santo que nos enseñe qué nos debemos de vestir, qué debemos de hablar. Y si no sabemos hablar, decirle, Espíritu Santo, pon tú las palabras en mi boca. Y Él lo va a hacer, porque para eso Él vino, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Entonces, ¿qué es un culto racional? Porque me llamó la atención también, porque para poder entender algo tenemos que saber qué significa. Y entonces yo dije, bueno, para que podamos entender qué es un culto racional, debemos de buscarlo. Y el culto racional está en el griego, que dice logikem, latriam, que se refiere a la adoración inteligente, consciente y voluntaria, basada en el entendimiento de la gracia de Dios. Miren qué hermoso. Significa la verdadera adoración. Significa que la verdadera adoración no es solo un rito externo, sino entregar la vida entera, o sea, el cuerpo, como un sacrificio vivo. Y aquí da unos puntos claves del culto racional. Y dice la adoración consciente, que es un servicio a Dios hecho con entendimiento, como dice Pablo, cuando nuestra mente es renovada, ya hacemos las cosas con entendimiento y no en la ignorancia. Y dice que es un servicio a Dios hecho con entendimiento, no por repetición mecánica, donde las personas saben por qué y para quién sirven. Aleluya. Dice que el sacrificio vivo, a diferencia del sacrificio de los animales muertos del Antiguo Testamento, Pablo llama a ofrecer el propio cuerpo, la vida cotidiana, acciones y hábitos, que es lo que les decía, totalmente dedicados a Dios. Porque ya como no le servimos al mundo, no podemos hacer prácticas que reflejamos al mundo. Y esto es renovar la mente. Yo antes hacía esto, pero la Biblia me dice que yo debo de caminar de esta manera. Entonces yo estoy renovando mi mente de lo viejo, del mundo, a lo nuevo de Cristo. Y ya ahora lo vengo a hacer con entendimiento, porque ahora puedo entender que aquellas prácticas que yo hacía en la antigüedad me estaban llevando a un pecado, me estaban dirigiendo a una condenación, pero ahora lo que yo hago nuevo en Cristo me está llevando a una vida eterna. Entonces mira qué hermoso y qué bueno es poder entender estos contextos o estas, ¿verdad? ¿Cómo se le puede decir? Consejos que daba Pablo, porque Pablo aconsejaba mucho a las iglesias. No se comporten así y por eso de aquí hemos sacado un mal contexto de lo que Pablo se refería acerca de la mujer, acerca de ciertas cosas, que lo sacamos de contexto, que la mujer no puede hablar, que la mujer que esto, pero es que en aquel tiempo tal vez había mujeres parlanchinas, o sea, que les gustaba estar hablando cuando el culto estaba o Pablo estaba predicando. Entonces hay muchas cosas que sacamos de contexto, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema. Entonces podemos ver aquí que esto nos representa, dice, la misericordia. El culto racional representa la misericordia y este culto se basa en, pues como decimos, la misericordia de Dios, mencionada en los capítulos anteriores de Romano, la salvación por la gracia. Miren qué hermoso. También es un estilo de vida, no ritual. El culto racional implica que la adoración excede los 24 días, 24/7 dice,
que dice que transformando la mente y no conformándose a la cultura actual. ¿Ven? Qué hermoso. Integral, dice. Integra todo el ser, cuerpo, mente y espíritu, rendidos al servicio de Dios. Y en resumen de todo esto, del culto racional, es dedicar la existencia diaria a Dios como una respuesta lógica, agradecida por su amor y por su salvación. Aleluya, qué hermoso. Entonces, podemos entender un poco más el contexto de lo que Pablo está diciendo de aquí, de cómo nosotros debemos sacrificar nuestros cuerpos en vida, vivos, agradables a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces aquí dice que eso se logra por medio de la transformación de la mente. Y dice que no nos conformemos a este siglo. No nos tenemos que conformar con las cosas que aquí suceden, con las cosas que aquí pasan, con las modas que vienen, con tantas cosas que están viniendo nuevos de este mundo. No nos tenemos que conformar con este siglo, sino que con el reino de los cielos. Y dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando ya tenemos entendimiento de lo que nosotros estamos adorando, a quién estamos sirviendo y por qué y el para qué lo estamos haciendo, entonces aquí es donde se cumple esta otra parte, donde dice para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad agradable y perfecta de Dios va a llegar a nuestras vidas cuando nosotros ya hemos puesto en práctica lo anterior. Sacrificar nuestro cuerpo, darle tiempo a Dios, aún con nuestras finanzas, ayudar cuando se necesita y con nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras actitudes. Así que renovemos nuestra mente y no nos conformemos a las cosas de este siglo, de este mundo, sino que cada día transformemos nuestra mente a la mente de Cristo por lo que Él ya hizo con ese sacrificio en la cruz. Así que nos toca a nosotros sacrificar y muchas veces nosotros no queremos sacrificar. No se queremos sacrificar nuestro armario, deshacernos de ropas que ya no podemos seguir usando. No queremos sacrificarnos en estar congregándonos. No queremos sacrificarnos para tomar tiempo de adoración y oración. Hay muchas cosas que ya no queremos sacrificar porque nos venimos a ser cristianos acomodados y no sacrificados. Así que meditemos en esta palabra. Espero que pueda bendecir tu vida. No lo hago con la intención de señalarte, criticarte, sino para que podamos tener un entendimiento a lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que qué hermoso cuando meditamos y renovamos nuestra mente y empezamos a decirle, Señor, esto te agrada, esto yo creo que me hace reflejarme o comportarme, que la gente pueda decir que todavía yo pertenezco al mundo. Entonces transformemos la mente, renovémosla cada día, haciendo de que cosas nuevas que nosotros empezamos a hacer sean como el Señor nos manda hacerla. Y así vamos a tener nosotros esa mente renovada que ya no nos va a importar el mundo, compararnos, actuar o hacer como ellos, sino que vamos a estar, ¿verdad? Como el Señor quiere, ya con una mente renovada y dando ese sacrificio de adoración en gratitud a aquel que murió por ti, no tapando el pecado, sino que quitándolo de una vez para tu vida. Por eso ya no podemos comportarnos y ser iguales, porque ya nuestra mente tiene que estar renovada. Así que Dios te guarde, que Dios te bendiga y sigamos meditando en la palabra. Bendiciones.